Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. Hoy te propongo, amigo y amiga, un vídeo interesante, un trending piercing. Sí, los trending topic de los piercing. Voy a conocer los piercing más aclamados en el planeta y su significado en varias culturas, además de unos cuantos ejemplos y casuísticas y sobre todo también consejos que nos dan los expertos. ¿Qué significa para algunas culturas llevar piercings? ¿En qué épocas tuvieron mayor popularidad? Vamos a verlo. Superstición. En muchas culturas actuales y del pasado se utilizaban los piercings como amuletos o en ritos para la superstición. Por ejemplo, unos aldeanos del distrito de Betul participan anualmente en un rito de perforación corporal. 2. Leyes. Como hay mucha gente loca en el mundo, los países se han visto obligados a regular con legislaciones especiales estos problemas. Por ejemplo, en el año 2001, en Pensilvania, fueron los primeros en prohibir que se hicieran piercings en animales. Hay que ser salvaje. En 2014, Nueva Jersey estableció que estaría penado con 18 meses de cárcel también hacer piercings y ponerse los animales. Los piratas. Uno de los accesorios más populares que llevan los piratas son los piercings. Usaban casi siempre aretes de oro. Eso es porque pensaban que los metales preciosos tenían poderes curativos y les ayudarían en caso de ahogarse, fíjate tú. Otro de los motivos eran que si morían en tierras extranjeras, el arete de oro sería suficiente para pagar el funeral. Vamos a unos tiempos atrás, la época victoriana. Los victorianos eran bastante abiertos de mente, les gustaba tanto los tatuajes como los piercing. De hecho, se hizo bastante popular que las mujeres se colocaran aros de piercing en el pezón. Vamos con el Mahú. Existía un ritual grotesco, originario, en Arabia, que consistía en perforar el lado izquierdo del escroto para insertar varios anillos. Se consideraba un rito de pubertad y se extendió también por África y por Medio Oriente. En Egipto era muy habitual ornamentar el cuerpo. Estaba relacionado con el estatus social, con las creencias religiosas y con la riqueza. Sin embargo, los piercings no eran tan comunes, se limitaban al lóbulo de la oreja. Hay referencias en el Nuevo Testamento a los piercings, en el Nuevo y también en el Antiguo. Eran símbolos de devoción, identificación y de ser propiedad de otra persona, de esclavos, ni más ni menos. Una práctica se llama la infibulación y está documentada desde el año 25 a.C. hasta el 50 después de Cristo. La infibulación consistía en colocar un anillo o piercing para mantener la piel del pene cerrada. Era una forma de preservar la voz de los más jóvenes de la antigua Roma. Era considerado como un acto de mutilación. ¿A qué molesta? Los mayas también tenían rituales de derramamiento de sangre e incluían perforaciones de muchas partes del cuerpo como la lengua, los labios, las mejillas o el pene. La suspensión, una práctica que consiste en suspender tu cuerpo de ganchos que perforan la carne. Es muy peligroso, no lo hagas. Muchos creen que sirve para la exploración espiritual. Y hemos descubierto también, viendo algunas tendencias, sobre todo en redes sociales, investigaciones en Instagram, que nos cuentan la distribución geográfica de algunos tipos de piercing en concreto. Son patrones muy diversos que se han fijado en varios países. Por ejemplo, en Los Ángeles, la constelación consiste en decorar el lóbulo de la oreja con diferentes pendientes que pueden formar patrones muy diversos, que puede parecer precisamente eso una constelación de estrellas. Es uno de los piercings más célebres en Los Ángeles, que es donde se habló de ello por primera vez. En Nueva York se habla del Rook, es uno de los piercings de oreja más populares en esta ciudad. Consiste en perforar el cartílago interno o superior de la oreja, aunque implica una buena ración de dolor, pero está triunfando, la verdad. Si nos vamos a Finlandia, lo que se peta más ahí es el tragus. Es el pequeño botoncito que cubre el canal auditivo. Desde hace algunos años es una de las zonas favoritas para piercings de oreja, pero parece que en Finlandia es donde triunfa más. De Canadá nos fijamos en el septum. El piercing del septum es uno de los más polémicos desde hace años. No deja indiferente a nadie, es la perforación de la parte central de la nariz. O la amas o la odias, porque duele. En Canadá parece que la aman. Y en Brasil es el dermal. Los piercings dermales se diferencian del resto de la gama en que son subcutáneos. Por decirlo de otro modo, no generan un agujero de entrada y otro de salida, sino que la joya se queda directamente pegada a la piel. En Brasil eso es el último grito. En cambio, en Japón es el industrial, que es uno de los piercings de oreja más transgresores. Implica hacerse 2 agujeros en la zona alta del cartílago y que una barra cruce de uno al otro.
En Japón están encantados con esta idea. Ya puedes sonreír porque en el Reino Unido es el smiley. El smiley es un piercing que ha tardado en popularizarse más tiempo que los vecinos de zona, labio o lengua, por ejemplo, pero vamos, que ahora es el auténtico rey de las sonrisas, sobre todo, insisto, en el Reino Unido. En Singapur quizá sea de los menos conocidos en Occidente, pero el neck piercing, es decir, el subdérmico que adorna la nuca, es toda una sensación en Asia. Comenzó en Japón y se ha extendido al resto de la zona. En Singapur es uno de los que más triunfan. La medusa en Italia. Este piercing es el que se sitúa en el surco nasolabial, es decir, entre la nariz y el labio superior, en el centro. Aunque no es de los más populares en otros lugares, en Italia sí que está arrasando. Los africanos, el ombligo. El piercing del ombligo no murió con Britney Spears y la década de los años 2000 ha vuelto. Y parece que en ningún lugar del mundo con más fuerza que en África. Sobre todo lo verás mucho en Zimbabue y también en Kenia. En Colombia, el daith. En 2016 fue ese gran año el del daith, sobre todo en Estados Unidos, especialmente después de que se publicara en varios medios que es un eficaz método para combatir las migrañas. Ahora se ha extendido al resto de América y se ha encontrado sobre todo en Colombia. Estos son algunos de los más trending, de los que más puedes ver. Antes que nada, algunas precauciones. Primero, acude siempre a un profesional. Esto no es un secreto, pero es importante. Nunca deberías perforarte tú por tu propia cuenta. No es una broma, es algo que no puede hacer cualquiera. Hay que tener buenas medidas de higiene y seguridad y tomarlas siempre, esterilizar los materiales, etc. Una buena idea es pasarte antes por ese estudio que has elegido previamente, hablar con el profesional y valorar tu idea. Ver cuáles son sus trabajos anteriores y cerciorarte, estar seguro de que ahí vas a tener todas las garantías. Debes preguntar cuando tengas alguna duda sobre cómo hacerlo. ¿Qué haces cuando tienes alguna duda de cualquier otra cosa que compras? Preguntar, ¿no? Pues también sobre un piercing. No tengas miedo a saber, por ejemplo, medidas de prevención, evitar enfermedades, no te cortes. Evita y controla las infecciones por el piercing. Un piercing infectado puede producir grandes problemas a medio y largo plazo, además de mucho dolor y mucha incomodidad mientras lo sufres. En las infecciones de piercing no hay nada como la prevención, no hay ningún secreto. Cuida el piercing, lávate bien, ten buena higiene y evita siempre, cuando veas la zona enrojecida, evita siempre que eso vaya a más. Cuando se enrojece, cuidado. Compra joyas de calidad para los piercing. Hay que vigilar porque según qué tipo de joyas pueden también generarte algunos problemas e incluso te pueden provocar también infecciones. Olvídate de la joyería barata, de latón o materiales de mala calidad. Si quieres que cicatrice bien y de forma saludable, invierte en esto. En el caso de las dilataciones, algunos huesos o maderas de árboles naturales pueden ser también una excelente opción. Hay que cuidar la perforación, evitar que esté húmeda o sucia. El exceso de humedad en la zona no es bueno, no deberías exponer tu perforación a saliva, sudor o otros fluidos corporales. Las infecciones no distinguen entre una herida y un piercing, así que ten mucho cuidado. Elige la zona adecuada, piensa en el impacto que tendrá, en el dolor cuando te lo haces y después también. Elígela, planifícala con antelación antes de ir a la zona donde te van a realizar ese piercing. Los piercings suelen tener un significado. Puede que te hagas un piercing buscando una simbología específica o para marcar estilo y luego resulta que no tenga ese mismo significado y otros se te puedan reír. Ten cuidado. Puedes aportar un toque personal porque forma parte también de tu propia belleza. Te va a aportar un estilo propio que seguramente va a enganchar un poquito y posiblemente va a hacer que la gente amante de los piercings te tenga en consideración. Ten en cuenta también que habrá muchas otras personas a quienes no les gusten tanto. En este caso, sobre todo para ciertos puestos de trabajo, ten mucho cuidado dónde y cómo ejecutas ese piercing.